buenos días, amados hermanos y amigos que nos están sintonizando en esta hermosa mañana a través de la 97.3 y también a través de Manantial de Vida Radio TV. Así que damos la bienvenida a todos los estudiantes y a todos los radioescuchas del Instituto Bíblico Radial en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios. Les saluda su amigo y hermano, el pastor Benjamín Cruz González. Y en esta mañana vamos a saludar a mi hermana Lili, pastora. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar un nuevo día aquí con ustedes en Manantial de Vida Radio, y un saludo especial para todos los que nos escuchan, aún los que no están inscritos en el Instituto Bíblico. Un saludo especial, una bendición de parte de nuestro Dios, y pues gracias a Dios que nos permiten estas nuevas misericordias estar acá. Les damos las gracias, la bienvenida, y les saluda su hermana en Cristo, Lili Muñiz. Así que vamos a iniciar el día de hoy. Seguimos en el módulo 2, lección 2. El tema de hoy es la clasificación de los sermones por su preparación. Ese es el tema del día de hoy, clasificación de los sermones por su preparación. Y vamos a abrir en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ya estamos estudiantes, ya estamos alumnos en la elaboración, ya estamos entrando a la elaboración de los sermones, y vamos a empezar por el primero. Vamos a iniciar de acuerdo con su estructura o en función del texto. Los sermones se dividen en textuales, temáticos y expositivos. Eso es bien importante que usted se lo aprenda. Estas definiciones es muy importante, la cual voy a repetir de acuerdo con su estructura o en función del texto. Los sermones se dividen en textuales, temáticos y expositivos. Y vamos a ver el primero el día de hoy. Vamos a darle unos ejemplos, ¿verdad? Porque usted recuerde, estudiante, que ya tiene usted en sus apuntes todo lo que conlleva la elaboración de un sermón, desde el tema, ¿sí?, hasta el llamamiento. Hasta ahí es el cuerpo del sermón, es toda la estructura del sermón. Usted ya lo tiene. Ahora usted empezará con todas las reglas que se le dio, empezará a elaborar sermones. Y hoy vamos a ver precisamente los tipos de sermones que existen, para que nosotros podamos ayudarle a usted y darle una herramienta para que pueda desarrollar su primer sermón, pero ya de acuerdo a la estructura homilética. Entonces, número 1, vamos a ver el sermón textual. ¿Qué es el sermón textual? El sermón textual es aquel en el cual las principales divisiones se derivan de un texto. Es decir, que lo que se desarrolla es el texto. Si usted se da cuenta, si usted se detiene un momento y lo analiza, el mismo nombre lo dice: sermón textual. Quiere decir que lo que se desarrolla es el texto que usted elija, de acuerdo al tema que usted vaya a dar. Es en cierto sentido, este es el más facial de los sermones, por la razón de que el texto contiene ya las divisiones del sermón. Esto está bien hermoso, eso de facial. Eso es bien bonito, eso es bien maquillado, ¿no? Algo así bien hermoso, lo que es el sermón textual, y es algo que usted va a identificar, porque precisamente del texto elegido saldrán sus divisiones y las subdivisiones de ese texto. Y de cada párrafo que usted elija como división, desarrollará las subdivisiones. Por eso es bien importante en la comprensión de la idea central.
qué es lo que nosotros elegimos, qué es lo que nosotros vamos a hablar. Y ahí es bien importante que nosotros aprendamos sobre esto. Así es, el sermón textual pues se facilita más, es uno de los más fáciles de hacer, de realizar, de llevar a cabo. Porque aquí, como dijimos, el mismo texto te da las divisiones. Para ello vamos a ver un ejemplo. Vamos a tomar el texto de Isaías 9:6. Ahí vamos a ver qué es lo que dice en Isaías 9:6 y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué va a hacer ahí? Por ejemplo, le vamos a dar el nombre del tema. Los nombres, le vamos a poner el nombre del tema, los nombres del ungido de Jehová. Bueno, hasta ahí nosotros le vamos a ayudar con eso. Ya ustedes, por ejemplo, le pondrían la idea central, que es el propósito, ¿sí? Y luego la introducción. Hasta ahí. Después vemos que va el cuerpo del sermón. Y dijimos acá que el mismo texto te da las divisiones. Entonces, si vamos a hablar del tema es los nombres del ungido de Jehová, ¿cuáles van a ser nuestras divisiones? ¿Qué es lo que dice ahí el texto? Que el Señor es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno, es príncipe de paz. Entonces, esas van a ser nuestras divisiones. El texto entonces nos lleva a establecer 5 divisiones. Y para eso le estamos dando este ejemplo. La primera división puede ser así: Jesucristo el admirable. La segunda división: Jesucristo el consejero. Tercera división: Jesucristo Dios fuerte. Cuarta división: Jesucristo Padre eterno. Y la quinta división: Jesucristo es príncipe de paz. Pero si se dan cuenta, lo que vimos ayer era que todas las divisiones van entre sí relacionadas. Así es. Y por eso mismo estamos poniendo Jesucristo admirable, Jesucristo el consejero, Jesucristo Dios fuerte, porque todo se va entrelazado. Las 5 divisiones. Tiene 5 divisiones. Puede haber otros textos de 3, de 4, de 5, de 6 y máximo hasta 7. Hasta ahí. Pero por ejemplo, lo estamos haciendo las divisiones en 5. Pero esas divisiones también traen sus subdivisiones, ¿sí? Entonces, aquí nosotros, como estamos para ustedes dándoles un ejemplo, porque de esto ustedes lo van a desarrollar, de esto ustedes lo van a presentar. Tengo entendido que eso es el examen, ¿verdad, pastor? Sí, empezaremos ya con la elaboración ahora mismo, con el objetivo que usted empiece a desarrollarse. Y cuando nosotros le decimos que esto es el examen, o es que usted lo empiece a elaborar, es que usted empiece a practicarlo. Usted no tenga temor, hombre. Usted va a venir acá con su sermón y entonces nosotros vamos a ayudarle con el objetivo de pulirlo, ¿no? Y decirle, mire, esto se puede hacer así, esto se hace mejor así. Entonces, el objetivo es que usted empiece a practicarlo, Algo muy importante que usted decía, pastora, es, por ejemplo, si nosotros, nuestra primera división va a decir Jesús es admirable, Jesús el admirable, Jesús, esa es nuestra primera división. Por lo regular, nuestra primera división, nosotros le ponemos el número 1 con números romanos. Es importante que nosotros aprendamos eso. De hecho en sus manuales va a ir. Pero número 1, Jesús admirable. Las subdivisiones siempre las vamos a marcar con incisos para que tenga una diferencia. Por ejemplo, si yo quisiera decir que Jesús es admirable, qué importante es, acuérdese de todo lo que explicamos
en la elaboración, lo que precede a la elaboración del sermón es investigar, es escudriñar, y qué importante sería que en mi inciso A yo pudiera explicar precisamente que es admirable, ¿no? Porque dicen que Jesús es admirable. Entonces nosotros tenemos que entender que vamos a ir rellenando. Las subdivisiones nos van a ayudar para que nosotros vayamos rellenando y no sea seco solamente la división y no tenga yo que explicar. Por ejemplo, aquí estamos con Jesucristo el admirable y luego en mi inciso A, y yo puedo ponerle, es un niño, pero a la vez es el Dios Todopoderoso. Ya tengo mi primer subdivisión. Entonces la pregunta que puede venir en el inciso B, ¿por qué es admirable? Es una persona en su persona, en su ministerio. ¿Por qué? Porque Él es rey, sacerdote, profeta, médico, y entonces le podemos poner los atributos que Jesús tiene, porque es admirable en su amor, en el sufrimiento, en su pobreza y en su riqueza. ¿Se da cuenta? Ya armamos la primera división con sus subdivisiones. Entonces vamos con número 1, ¿verdad? Y luego los incisos van de acuerdo a lo que usted va a explicar sobre el texto en su primera división. Y es importante que vea las reglas. La pastora decía, nosotros podemos llegar como máximo hasta 7 divisiones. Podemos estar, por ejemplo, el que nosotros les damos de ejemplo, tiene 5 divisiones. Pero en esas 5 divisiones, ojo, usted tiene que ver la manera que no sature información, sino que sea el sermón textual, que se extraiga toda la información, sale de ese texto. Que nos podemos nosotros respaldar con alguna otra información, sí, pero no me salgo de mi idea central. No me voy a salir de mi idea central, del propósito que tengo, del mensaje que llegue al oyente, no me voy a salir. Mi texto es mi base. Por eso de ahí extraigo mis divisiones, que son las bases del sermón, y que después yo le pongo la información, pero de una manera que esté entrelazada, para que yo hable precisamente de los nombres del ungido de Jehová, por llamarle así al tema. Así que ese es el sermón textual. Voy a repetir, el sermón textual es aquel en la cual las principales divisiones se derivan de un texto, es decir, que lo que se desarrolla es el texto. Eso es lo que se desarrolla, pastora. Así es, pastor. Entonces, por ejemplo, donde dice la primera división, Jesucristo el admirable, puede ponerle también una cita bíblica que compare lo que usted está diciendo. Y en este caso, en Jueces 13, versículo 18, podemos encontrar la palabra también del nombre del Señor, que ahí dice, Él dijo, soy admirable. ¿Se acuerda que dijimos que hay textos paralelos? Ajá. Y es ahí donde nosotros podemos buscar y enriquecer nuestra división. Así es, nuestro sermón, porque recordemos que le dijimos que entre más bíblico sea, claro, será mucho más poderosa la predicación. Entonces, ahí ustedes lo pueden comparar, ese mismo versículo que estamos viendo de Isaías, que dice que es admirable, Jesucristo el admirable, con la cita bíblica de Jueces 13, 18. Y entonces, de esa manera, miren, como le dijimos, se va desarrollando cada división. Ya lo dijimos ahorita, Jesucristo el admirable con sus subdivisiones, porque cada división trae sus subdivisiones, de los cuales nosotros vamos a expresar lo que nosotros estamos diciendo, Jesucristo el admirable. Y así en la segunda subdivisión seguiría Jesucristo el consejero. Le vamos a dar estos dos, los otros ya usted, y ya de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le ponga, para que usted tenga un ejemplo más claro.
Jesucristo el consejero en la segunda división. La subdivisión, por ejemplo, sería, fue un profeta de los 5 ministerios. Eso lo vamos a encontrar en Efesios 4:5. Que todos podemos valernos de sus consejos, según Isaías 11:2. Ahí trae citas bíblicas, por eso le digo, entre más enriquecido sea bíblicamente, más poderoso va a ser. Sus consejos han trascendido la historia. Mateo 24:35, para que usted se dé una idea. Los demás queremos que usted los desarrolle. La tercera división con sus subdivisiones, que sería Jesucristo Dios fuerte. La cuarta división, Jesucristo Padre eterno, Jesucristo Príncipe de paz. Ahora queremos, ya dándoles ejemplo ahorita del sermón textual, que usted desarrolle las subdivisiones de las demás divisiones, para que así el día que usted lo presente, nosotros veamos que ya está completo. Pero no solamente eso, usted, aparte de que va a desarrollar ya todas sus divisiones con sus subdivisiones, también tiene que tener la conclusión. Y también al último, si usted incluso se lo quiere escribir, el llamado que usted haría, pues también. Y si no, se termina ahí en la conclusión, y cuando usted lo esté predicando, pues de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le ponga, entonces hará el llamamiento. Pero, por ejemplo, terminaría el sermón hasta con la conclusión, sí, pastor. Todo tiene que ser, ya le dimos un ejemplo ahorita de ese texto. Puede tomar otro texto y le vamos a dar de Miqueas 6:8. De Miqueas 6:8 vamos a verlo ahí, qué es lo que dice. Y dice así: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miren, este es nuestro texto, porque estamos viendo sermón textual. Nosotros hagamos de cuenta que escogimos ese texto. Miqueas 6:8, ya lo leímos. ¿Cuál puede ser nuestro tema? Le vamos a poner ahí lo que Dios pide del hombre. Entonces, ¿cuáles serían nuestras divisiones ahí, pastor? Ahí, por ejemplo, de hecho les va a llegar el ejemplo, estas hojitas con ejemplo a usted. Usted lo puede solicitar aquí a la dirección con el pastor Raúl Peña. Usted, le va a llegar esta información. A diferencia del primer ejemplo, este de Miqueas tiene 3 divisiones. Y la primera división de Miqueas 6:8, porque habla lo que Dios pide del hombre, ese sería su tema, ¿no? Y en su primera división usted podría ponerle hacer justicia. Su segunda división sería amar misericordia. Y número 3, y humillarte ante tu Dios. Lo que Dios, si se da cuenta, analice esto. Analícelo, por favor. El tema tiene relación con las divisiones porque están siendo extraídos del texto. Por eso repetimos, por eso se llama textual. Porque del texto usted extrajo de ahí el tema, usted extrajo de ahí la idea central, usted está extrayendo las divisiones y las subdivisiones del texto. O sea, como bien decíamos, podemos nosotros enriquecerlo. Por ejemplo, usted podría buscar texto paralelo a hacer justicia. Entonces, es como nosotros vamos a ir armándolo de tal manera que en nuestras subdivisiones nosotros podemos respaldarlo con algún texto bíblico paralelo. Escúchelo bien. Usted no debe salirse de la idea central. No puede salirse, tiene que tener el sentido que usted está dando de hacer justicia. Porque si habla de la justicia en otro sentido, ya no va a tener congruencia. Entonces, bien importante que nosotros hagamos un sermón que tenga relación, que tenga unidad coherente, se llama, que nosotros podamos ver
ascendentemente cómo el sermón está avanzando, pero que no pierde la idea central. Entonces, ahí es bien importantísimo que nosotros notemos en esos ejemplos que son los sermones textuales que usted terminará. Ya se los estamos prácticamente dándole con divisiones. Ya solamente usted lo concluirá llegando hasta valga la redundancia, hasta llegar a la conclusión. Y es opcional si usted quiere ponerlo del llamamiento, o ya que tenga usted la idea de lo que es el llamamiento, ya estamos del otro lado. Amén. Sí, pastor, entonces eso es, quedamos entonces y les dijimos, el texto puede tener hasta 7 divisiones. El primero lo vimos con 5 divisiones. Este segundo texto de Miqueas 6:8 lo vamos a hacer con 3 divisiones. Lo que Dios pide del hombre. Puede poner ahí, Dios pide hacer justicia, Dios pide amar misericordia, Dios pide humillarte ante tu Dios. O sea, ahí ya sacamos las 3 divisiones. Ahora, ustedes les toca desarrollar, de acuerdo a los ejemplos que nosotros le dimos en el primero, hacer sus subdivisiones de cada una de las divisiones. O sea, por ejemplo, hacer justicia es mi primera división. De ahí yo le voy a poner inciso A, inciso B o inciso C. Y que vaya igual la segunda división, con 3 subdivisiones. O sea, que no vaya muy cargado en uno. Que por ejemplo, en la primera división puse 3 subdivisiones, pero resulta que en la segunda me voy hasta 5 subdivisiones, o hasta 6, no, es lo mismo, que vaya balanceado todo, para que no se haga tan cansado. Recuerden que eso es lo que dijimos. Entonces, para que cuando pasemos a la siguiente división, haya un interés por parte de la audiencia, de las personas que nos están escuchando, a qué es lo que sigue. En la segunda división, que usted va a decir, voy a decir ahora que Dios pide amar misericordia. Y ahí ahora va a hablar de la misericordia. Ya dejó hablar de la justicia y ahora va con la misericordia, aunque todo está entrelazado, recuerden. Y así. Entonces ahí vemos que en este texto tiene, por ejemplo, 3 divisiones. Hasta ahí. Ahora, porque les estamos dando ejemplos de textos que ustedes pueden tomar para desarrollar. Ahí, de acuerdo al que más les guste, o yo no sé si todos los van a presentar, pastor, los 3, 4 que hay. Sí, los ejemplos que están ahí precisamente le van a servir para que tengan ellos ejercicios, tengan una base y estén practicando ya los sermones. Es importante que si usted desarrolla esos o desarrollas ya con esa base, empieza usted a desarrollar otros, tráigalos para que nosotros los podamos ver, tráigalos para que los podamos ayudar y decirle, mire, su sermón ya quedó, corríjale esto, quítele esto, añádale esto. Quería mencionar algo ya para ir cerrando con el primer sermón, que es el textual, la importancia de no saturar la información. Muchas veces por saturar, por querer decir demasiado, no decimos nada. Seamos concretos, seamos realmente nosotros, seamos objetivos y no sea demasiado, tampoco con escasez de información, donde usted nada más diga, yo quiero hablar, por ejemplo, ¿qué sería lo que Dios pide del hombre? Y quiero decirle que hay que hacer justicia, también amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso sería muy poquita información. Para empezar, solamente dijo las divisiones, ni siquiera las explicó, ni siquiera dijo que realmente era el objetivo de ese. Cuando un predicador, fíjese esto, usted lo va a empezar a detectar. Esta experiencia usted la va a empezar a tener. Ahora que ya está sabiendo, o está aprendiendo lo que la homilética como herramienta ayuda al predicador, se va a poder dar cuenta de predicadores al escucharlos, realmente qué tan ordenados son. Porque ahora va a poder ver en un sermón textual, en un sermón expositivo, en un sermón temático,
usted va a poder ver cuánto orden tiene, cómo empezó hablando y de qué terminó hablando. Y va a empezar a discernir y usted va a empezar a decir, este sermón no tuvo realmente ahí orden, ¿verdad? No le estoy diciendo, por favor, que se ponga a criticar a los predicadores, por favor. No. Eso nos va a ir ayudando a nosotros, ¿sabe para qué? Para mejorar en nuestra exposición. Queda estrictamente prohibido que usted juzgue a su pastor, que juzgue a la persona que está predicando en la iglesia. No. Eso no es la finalidad. Si el día de mañana que usted aprenda a hacer sermones y usted pueda acercarse a alguien dentro de la congregación para que lo que por gracia hoy está recibiendo y por gracia al día de mañana usted lo pueda dar, bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe por qué estamos aquí? Por gracia y misericordia de Dios, porque Dios un día nos permitió aprenderlo y ahora deseamos extenderlo para que cada día nosotros seamos objetivos, cada día seamos mejores y cada día hayan predicadores realmente que sepan realmente predicar la palabra de Dios. Pero estrictamente prohibido que usted juzgue, critique a su pastor. ¿Qué le estoy diciendo? Que el objetivo es realmente para poder discernir qué no debo. Uno tiene que ir aprendiendo, uno aprende de los predicadores. Aquí en radio hay muchos que a mí me enseñan, hay muchos en las cuales envían inclusive sus comentarios bíblicos, sus audios, y yo aprendo de ellos. Uno siempre va a seguir aprendiendo. Uno aprende realmente de los predicadores que tenemos en la iglesia. Cuando ya se fueron a estudiar, tú ves los cambios que hay en la vida del predicador, ahora que aprendió a ser ordenado, que aprendió sobre esa herramienta, ahora utiliza la herramienta de la homilética para tener un buen sermón en la predicación. ¿Ok? Sí, pastor, entonces nuestro tercer sermón o texto que vamos a darle para que usted desarrolle su tercer sermón sería Jeremías 29:11. El tema le vamos a poner los pensamientos de Dios. Y ahí en 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué podemos ponerle ahí? Unas 3 divisiones y con sus subdivisiones ya ustedes que lo desarrollen. Pero en la primera división le podemos poner el objetivo de sus pensamientos, porque dice que tiene pensamientos acerca de vosotros, o sea, acerca de nosotros. Entonces la primera división sería el objetivo de sus pensamientos. La segunda, la naturaleza de sus pensamientos, porque dice que tiene pensamientos de paz. Y luego la tercera división, el propósito de sus pensamientos. ¿Qué le parece? Ya le estamos dando las divisiones, ¿sí? Ahora solamente le estamos dando el texto, le estamos dando el nombre del tema, le estamos dando las 3 divisiones, que con 3 divisiones lo vamos a hacer. Entonces ya usted nada más le toca desarrollarlo. Recuerden, va completo. Va el nombre del tema, el texto, tiene que ir el propósito, que es la idea central de ello, la introducción, el cuerpo del sermón, que ya son las divisiones que nosotros le estamos dando para que lo desarrolle, tiene que ir la conclusión. Recuerden que todo tiene que ser terminado, el sermón completo. Nosotros ya le estamos dando ya todas las ideas y esto nada más lo va a desarrollar, ¿sí? Entonces, el cuarto, vamos a ver otro texto bíblico muy fácil, muy precioso, que siempre lo hemos escuchado y entonces vamos a verlo. Así es. Entonces ahí estamos dejándole unos ejemplos precisamente sobre los textos. Y este de Juan 3:16 que usted mencionaba, se lo vamos a dejar ahí con 5 divisiones, y realmente está bien completo ya solo para que usted vaya armándolo con sus divisiones. Por ejemplo, el tema se llama verdades en cuanto a la salvación. Eso, de la misma explicación que le dio usted de los 3, ahora aplíquelo en el cuarto. Vamos a darle solamente esta recomendación. Al elaborar este tipo de sermones,
podemos expresar las divisiones en las mismas palabras del texto. Como lo observamos en los 3 primeros ejemplos, asimismo las divisiones del sermón se pueden expresar en palabras distintas del texto, como lo vimos en los 2 últimos ejemplos. Así que hasta ahí terminamos con el sermón textual. Podemos irnos con ahora mismo con el sermón temático. Adelante. Sí, dice, los sermones temáticos, recuerden que se trata de un tema, son aquellos cuyas divisiones se derivan del tema, independientemente del seguimiento del texto. Esto no significa que el tema y por consiguiente el mensaje carezca de apoyo bíblico. El texto es de primordial importancia, pero no es el sermón. Es punto de partida y nada más. Lo que constituye el sermón es el tema. El texto va a apoyar el tema. Naturalmente, las divisiones deben estar apoyadas por una buena referencia bíblica y deben seguir un orden lógico y progresivo, ¿sí? Y de hecho, aquí vamos a ver unos ejemplos. En Números 32, 23, ahí vamos a tomar ese texto bíblico y lo podemos ver, analizar ahí, que es 32, 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí que habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Ese es el texto. Pero ahora el tema, porque estamos viendo que un sermón temático, o sea, de un tema. Pero el tema le vamos a poner, haga de cuenta que hoy usted le puso el Espíritu Santo y dijo el alcance del pecado. Ese va a ser nuestro tema. Pero nuestro texto base que tenemos que tener es, por ejemplo, aquí le pusimos de Números 32, 23. Ahora, ¿cómo vamos a hacer las divisiones? ¿Sí? Ahí vamos a ponerle, en la primera división le podemos poner el alcance del pecado en la vida, ¿sí? Entonces, en el inciso A, que son las subdivisiones de esa primera división, ¿qué le podemos poner? El alcance del pecado en la vida, por ejemplo, de Herodes. Y ahí vamos con Hechos, donde habla Hechos 12, del 1 al 23. Que vamos a ver en la segunda subdivisión, el alcance del pecado en la vida de Jezabel. Le vamos a poner, bueno, ahí es Primera de Reyes 21, versículo del 1 al 29, y también lo menciona en Segunda de Reyes 9, versículo 30 al 37. Usted ya está haciendo entonces su sermón temático de ese tema. Entonces, podemos ver otra vez, porque usted está hablando el alcance del pecado. Bueno, el alcance del pecado en la vida. La segunda división, el alcance del pecado en la conciencia. La tercera división, el alcance del pecado en la eternidad. Entonces usted ya está desarrollando también. Miren, un sermón de un tema, ahí solamente son 3 divisiones. Ahí sí no se pasa de más divisiones, solamente son 3. Y con esas 3, usted va a desarrollar ese tema que usted, el Espíritu Santo, le puso en su corazón, darlo a la congregación, darlo al pueblo de Dios. Entonces va a ser con 3 divisiones nada más el tema, no más. Recordemos el anterior, el textual, sí, es de acuerdo al texto, y el mismo texto te va dando las divisiones. Aquí no. Aquí solamente pueden ser 3 divisiones, por orden homilético, solamente 3. Pastor. Así es, algo bien importante que nosotros debemos tener que a diferencia del textual, en el temático tenemos una apertura más amplia, precisamente porque podemos enriquecerlo, adornarlo con textos bíblicos, incluso también con comentarios. Alguien puede poner una nota después de la... Bueno, ya en el desarrollo, como usted va aprendiendo y en la práctica
va a ir desarrollando una habilidad que Dios le va dando y cómo poder ir adornando, fortaleciendo su sermón. Lo primero que tenemos que hacer es la base que ya le explicamos, es la que le estamos explicando. Pero qué importante es que nosotros podamos ponerle a nuestro sermón en el tema que elegimos, que Dios nos dio, que nosotros podamos poder enriquecerlo, ¿no? Y en el temático usted tiene, eso es lo que explicábamos al inicio. ¿Qué quiere, Señor, que yo hable? ¿De qué voy a hablar? Y Dios le va a dar el tema, del tema le va a dar el texto, del texto le va a dar la división, de la división le va a dar las subdivisiones y cómo usted puede ir enriqueciendo. Sí, pastor, entonces ahí ya para que les quede claro, entonces ese es de un tema, y ese es el tema, por ejemplo, el alcance del pecado, tiene que ir respaldado con su texto bíblico, y ahí usted hace las divisiones junto con sus subdivisiones. Otro ejemplo que le podemos dar de Juan 3:7. Ahí el tema sería el nuevo nacimiento. Usted va a hablar del nuevo nacimiento igual. Le hace sus divisiones y le hace sus subdivisiones. Estas son ejemplos para que usted los haga, los practique. Tema, la oración sin respuesta. Bueno, igual. Respalde también con un texto bíblico. Hay ahí varios textos bíblicos. No sé, podemos tomar a Santiago 4:3, podemos tomar Salmo 66:18 o Mateo 6:7, no sé, algún respaldo de un texto bíblico sobre el tema de la oración sin respuesta. Entonces usted ahí lo desarrolla con sus divisiones y sus subdivisiones. Entonces, hay otros temas, por ejemplo, que puede practicar acerca del llamamiento de Cristo, acerca del amor de Dios, hablar sobre el tema de la salvación, hablar del tema de la santificación. Entonces, todo ello son sermones temáticos. De eso se trata, de un tema en especial que el Espíritu Santo nos haya revelado, nos haya dado, respaldado con un texto bíblico. Así es. Entonces, fíjese que ya va con la segunda, el segundo sermón, que es el temático, y queremos por cuestiones del tiempo que nos alcance también poderle explicar la introducción del sermón expositivo. Queremos decirle algo a nuestros hermanos, que estamos avanzando hasta el sermón expositivo, pero que en este momento trabajen con el textual. Sí, con ese vamos a dar inicio. Entonces, el sermón expositivo, los sermones expositivos son aquellos que están basados en más de un texto, en una porción más o menos extensa de la Escritura, de la cual surge el tema, las divisiones principales y las subdivisiones, así como el grueso del material del sermón por la recta interpretación y exposición del pasaje. ¿Cuál es la diferencia que nosotros tenemos ahí, pastora, con el expositivo? Porque ahí usted va a agarrar una porción. En este ejemplo lo tenemos del Salmo 23. Usted va a exponer o va a explicar o va a expresar todo ello, ese mensaje, en todo ese Salmo. Ya se me estaba, ese Salmo. Entonces, ¿qué es el Salmo 23? Usted lo va a explicar todo ello. De eso se trata el expositivo. Por eso dice que está basado en más de un texto, en más de una porción. O sea, es más extensa, pues, que los otros. No solamente se está agarrando un versículo, sino el Salmo 23, que serían todos los versículos, que usted puede explicar totalmente todo ese salmo. Entonces, le podemos poner un tema, por ejemplo, un bello y antiguo himno. Y este himno se divide en 3 estrofas. Vamos a ver, Jehová es mi pastor. Y ahí empieza, ¿verdad? Que dice, por lo tanto, nada me faltará. Y usted empieza explicando lo que dice ahí, que nada me faltará.
que Él me dará delicados pastos, que me dará aguas de reposo, me dará consuelo. Entonces usted va explicando eso, por eso es que es expositivo, porque se expone ese salmo, lo que realmente para usted una vivencia o realmente Dios dice que debe de ser realmente nuestro pastor, cómo lo estamos comprendiendo que realmente sea nuestro pastor Él. Entonces ese es el sermón expositivo, se agarra no solamente un texto pues, sino que se expone todo. Si usted va a hablar de Salmo 23, pues es todo el Salmo 23, claro, todos los versículos que trae ahí. Ahí ya puede tener una explicación más amplia, ya puede realmente, como su nombre lo dice, la exposición. Hay quienes, hermanos, se apoyan precisamente con imágenes, se pueden apoyar precisamente en la exposición que ellos van a hacer o que la persona va a hacer, se puede apoyar con todo ello. Entonces, solo es una breve explicación de lo que son los sermones. Hoy lo que necesitamos realmente es que usted trabaje ya con el primero. Estamos dándole un repaso. Mire, si usted logra ya tener el primer sermón, que es el textual, seguramente que le va a ayudar mucho para la elaboración del temático y del expositivo. Necesitamos trabajar con ello. Solamente estamos dándole una breve explicación de lo que son el sermón expositivo. Pero hoy necesitamos iniciar con el textual. Así que con toda la base que hemos dado ya con anterioridad en otros temas, desde el módulo 1, es importante que empiece a elaborar ya sus sermones con toda esta base. Queremos darle hoy y agradecerle a Dios precisamente porque nos permite hoy terminar este tema precisamente sobre la clasificación de los sermones. Eso es lo que vimos el día de hoy, y empezamos precisamente con el textual. El tema de hoy precisamente es ese, la clasificación de los sermones por su preparación. Y vimos los 3 tipos de sermones, que es el textual, el sermón temático y el sermón expositivo. Ok, esos son los 3 sermones que vimos en el material que usted está viniendo a adquirir aquí a la radio. Ahí le entregarán precisamente las copias. Esas copias que ya debe usted tener precisamente para que todo lo que le hemos explicado el día de hoy usted ya lo pueda poner en práctica. Queremos felicitarle a usted que sigue en el Instituto Bíblico Radial. También queremos decirle que estamos para servirle y que ánimo, esto es el inicio realmente de la experiencia de hacer un sermón, de lo maravilloso de entrar y tomar la herramienta de la homilética para poder elaborar sermones. Así que los animamos, le pedimos a Dios en esta hora, ¿verdad, pastora? Que Dios los fortalezca, que Dios derrame sabiduría, inteligencia, la pericia en ustedes para que empiecen a elaborar sus sermones. Yo estoy completamente convencido que muchos de ustedes que están estudiando, que nos están escuchando, muchos de ustedes ya solamente necesitaban esta herramienta, este empujoncito y de cómo Dios los tenía que equipar precisamente por todo el potencial que Dios ya vio en usted. Usted que está estudiando, que está poniéndole realmente todo su interés y empeño, usted es un candidato realmente de un hombre o de una mujer que Dios va a usar. Yo se lo digo en el nombre poderoso de Jesucristo, porque Dios está buscando hombres idóneos, hombres que se preparen, hombres que aprendan, hombres que puedan exponer correctamente la palabra del Señor. Vamos a despedirnos, pastora Lili. Sí, pues gracias a Dios, de verdad yo también deseo con todo mi corazón que esto que estamos nosotros exponiendo aquí a través de la radio les ayude mucho para la formación de ustedes y de la aplicación
de los sermones, de la predicación realmente. Así que muchas gracias por el día de hoy, que Dios les bendiga, y si Dios lo permite, estaremos para mañana ese mismo horario de 9 a 10 de la mañana. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, Lili Muñiz. Gracias a todos ustedes, a todos los estudiantes, ¿verdad?, del Instituto Bíblico Radial, de Manantial de Vida Radio, y a todos nuestros hermanos radioescuchas que también están preparándose, también están aprendiendo. Dios los bendiga, y si Dios nos permite la vida, nos vemos en la próxima.